Y voy a permitirme extender por una tercera sesión más este tema importante de Israel y la iglesia. Y es que surgió una pregunta natural con respecto a los temas anteriores, los dos temas que hemos estado presentando. Cuando estuve hablando acerca de este asunto del dispensacionalismo, posiblemente alguien se preguntó, bueno, ¿y por qué tanto en contra? ¿Por qué está tan en contra de esta postura hermenéutica para interpretar la palabra de Dios? Simplemente podríamos decir que es una forma más de mirar la palabra de Dios. Así que cuando yo pensé en esto, yo quise hablar acerca de un poco de los peligros del dispensacionalismo. ¿Qué son las cosas a las que nos puede conducir cuando hablamos acerca de esta errada forma de traducir o de interpretar la palabra de Dios? Y yo quiero presentar ante ustedes 12 contradicciones del dispensacionalismo. Tengo que aclarar que pudieron haber sido muchas más. El tema es bastante amplio, pero solamente lo quise reducir en 12, en donde pudiéramos demostrar el peligro del dispensacionalismo, que es la hermenéutica que manejan la mayoría de iglesias hoy en todo el mundo, y que sin embargo puede llevarnos a distorsionar la palabra de Dios y entenderla de forma equivocada. Primero quisiera yo decir que cuando yo expongo mi postura hermenéutica, en donde yo encuentro que la palabra de Dios tiene que ver mucho con analogías, con símbolos, con metáforas, con representaciones de algo más amplio, alguien me ha acusado en alguna ocasión de que espiritualizo la Escritura. Ahora, este asunto de espiritualizar es un método alegórico que surgió en el siglo IV por San Agustín. De hecho, es el método que utiliza la Iglesia Católica, en donde ven en cada detalle un asunto especial, una encrucijada, un enigma, y entonces casi ven la Biblia como un criptograma impresionante que hay que tratar de traducir, de entender, para que nos lleve como supuestamente un mapa del tesoro a un lugar específico que quisiera llevarnos Dios. Pero la verdad es que no es así. Las personas que me han acusado en alguna ocasión de esta forma es porque dicen que la Biblia debe estudiarse literalmente, tal cual está escrita, evadiendo cualquier simbología. Esto no es posible. Esto no debemos entenderlo así, porque siempre la palabra de Dios, por medio de la cultura judía, utiliza los símbolos. Dios, que es el dueño de este pensamiento, siempre ha propuesto los símbolos para que entendamos entonces de manera adecuada verdades más profundas, verdades más grandes que tienen que ver con lo espiritual. Así que voy a presentarles estas 12 formas, es una manera rápida de ejemplos contradictorios. Y voy a llevarlos por su Biblia, yo espero que lo tengan ahí en su mano. Primero a Mateo capítulo 12, versículo 32. Y sí requiero que esté con su Biblia en la mano para que vea de primera mano lo que le voy a estar exponiendo acerca de estas contradicciones del dispensacionalismo. Mateo capítulo 12, versículo 32, y dice así el Señor Jesús: el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Según la versión que nosotros tengamos, vamos a encontrar que dice ya sea en este mundo o en este siglo o en esta era, pero está definiendo lo mismo exactamente en forma sinónima, porque Cristo dividió la historia solamente en dos partes: la era presente y la era por venir. El siglo presente o el siglo por venir. Así que nosotros entendemos que si Cristo así lo está definiendo, nosotros tendríamos que respetar este punto de vista. ¿Qué es lo que hace el dispensacionalismo? El premilenarismo, también llamado de esta manera, contradice a Cristo y divide la historia en tres partes. Y aquí es donde empezamos a tener conflictos. Hablan acerca del presente siglo, la era que estamos viviendo, el siglo venidero, que se cumplirá, dicen ellos, en el milenio, cuando Cristo reine políticamente, y en tercer lugar habrá una tercera parte, otro tercer siglo venidero durante la eternidad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios es fácil entenderlo. Sam Bodrum,
que es un escritor bíblico que habla acerca de este tema, habla de que no debería de ser tan difícil entender los asuntos de escatología, es decir, los temas del porvenir, siempre y cuando respetemos que Cristo solamente habló de dos grandes partes. Si empezamos a subdividir, si empezamos a meter otras partes, entonces ya no nos cuadran las maneras como se explica la palabra de Dios. Ese es el primero. El segundo lo encontramos en Lucas 20. Si quiere acompañarme nuevamente con su Biblia. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 35. Nuevamente el Señor Jesús, cuando habla de ciertos temas, lo divide y lo lleva a dos grandes planos. Dice el Señor Jesús: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento. Mire, el Señor está hablando del mismo tema todo el tiempo. Dice, aquí en este mundo, en este siglo, se están dando el casamiento. Está habiendo una etapa reproductiva donde estamos nosotros llenando el mundo. Pero dice que en el cambio del siglo venidero no habrá casamientos. Ya no sabemos, pero parece que no habrá matrimonios. A lo mejor descansaremos o a lo mejor lo lamentaremos. No habrá vida familiar como tal, sino que hay un cambio importante en donde alcanzamos a ver que la gente ya no se casa y por lo tanto no se reproduce. ¿Qué es lo que dice el dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice y contradice a Cristo que en el siglo venidero, es decir, en el milenio, la gente se seguirá casando y se seguirá reproduciendo. Ellos vienen basándose en un pasaje de Isaías en donde dice que no habrá ningún niño que muera a los pocos días y que por lo tanto llegará a viejo a los 100 años. Es decir, sigue habiendo vida social, vida normal, sin darse cuenta que el pasaje, cuando está definiendo Isaías ese tema en particular, está hablando de nuestra actualidad, el milenio hoy, no mañana. Hoy, el milenio hoy tiene lógica porque seguimos en etapas reproductivas y en etapas de casamiento y etapas sociales. Pero ellos dicen que no, que allá en el milenio, cuando se supone que ya cambiaron todas las cosas, seguirá la vida exactamente igual, solamente que Cristo estará reinando. Contradicen completamente entonces la palabra del Señor. Otro pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 13. Entramos a la tercera de las contradicciones. Hebreos capítulo 10, versículo 13, dice de esta forma: allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Este pasaje lo van a encontrar continuamente en todo el Nuevo Testamento y es una referencia del Salmo 110.1. El Salmo 110.1 se repite una y otra vez, como por ejemplo en Hechos 2.35, cuando el apóstol Pedro está predicando en ese día de Pentecostés y dice: hasta que humille a sus enemigos y los ponga por debajo de sus pies, de tal manera que el tema es importante. Pedro y el autor de Hebreos que acabamos de leer dice que Cristo no ha de levantarse de la diestra de Dios en el cielo hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos por debajo de sus pies. Así lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, el premilenarismo o dispensacionalismo enseña que no, que Cristo dejará el cielo antes de que se ponga en orden esto, antes de que los enemigos sean puestos por debajo de sus pies, y que Él personalmente vendrá y obligará a los enemigos a postrarse a sus pies. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla la palabra de Dios, y lo veremos más adelante acerca del regreso del Señor, Él viene como juez, no como gobernante. Viene como juez, como gobernante. Hoy lo está haciendo. Hoy estamos en la época del reino, cuando Cristo está gobernando las vidas y está gobernando a la sociedad por medio de la iglesia. Que ahora no se ve mucho el gobierno por medio de la iglesia por causa de la escasez de datos correctos como este. Pero la verdad es que Cristo reina hoy, y lo veremos un poco más adelante. En cuarto lugar, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26. Si usted quiere tener un mapa para saber
cuáles son los errores, los yerros del dispensacionalismo, puede ser una buena forma. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 25 y 26 dice: pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a sus enemigos debajo de sus pies. Otra vez la cita. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Así lo dice el escritor Pablo, de tal manera que nosotros estamos esperando, por eso, la resurrección de los muertos. Es un evento que tiene que suceder, el cambio o glorificación de nuestros cuerpos, y con esto la muerte será derrotada. Ya no tendrá control, ya no tendrá dominio, y entonces en ese momento los cristianos son transformados para llegar a la eternidad. ¿Qué enseña el premilenarismo? El premilenarismo enseña y dice que la muerte será destruida en realidad al final del milenio. Es decir, llega Cristo, pasan 1000 años y sigue muriendo la gente. Eso es lo que dicen. Porque otra vez en Isaías habla de muerte. Sí, mueren de muy alta edad supuestamente las personas, pero entonces en lugar de situar el milenio hoy, lo sitúan después, y se contradice el asunto de lo que dice el apóstol Pablo, que la muerte sería nulificada. Ellos dicen: no, va a seguir habiendo muerte, porque va a ser destruida solamente al final del milenio, no cuando los creyentes sean transformados. Ellos creen en el arrebatamiento. Ellos creen que antes de un periodo que llaman la tribulación, esto ya lo estudiaremos, esto no es un asunto que estemos esperando como cristianos. Antes de la supuesta tribulación va a haber un arrebatamiento y va a haber una transformación. Ellos creen en esa transformación. Sin embargo, a pesar de la transformación de los creyentes muertos y vivos, ellos dicen: pero van a seguir muriendo. ¿Cómo es eso? No tiene sentido, no se acomoda la pieza. Lo que es más, cuando hablamos de que Cristo dijo que en el siglo venidero se recibe la vida eterna, en Mateo 19, 29, que dice: y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Ellos entonces están negando que en ese momento ya tenemos vida eterna, porque dicen ellos: no, todavía está la muerte. Dentro del milenio ellos enseñan que todavía habrá muerte. Algunos, ellos dicen que en el siglo venidero no tendrán vida eterna, seguirán muriendo en su pecado. ¿Y qué contradicción? A pesar de que Cristo está supuestamente en el reino, a pesar de que Cristo está entronizado, la gente sigue sin creer y sigue muriendo en su pecado. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo insiste: no, nosotros estamos esperando que sean puestos por los enemigos a sus pies, y entonces en la resurrección, en la transformación, la muerte será nulificada. Otra muestra más, 1 Corintios 15, 50. En quinto lugar, la quinta contradicción, 1 Corintios 15, 50, allá adelantito de donde estuvimos, dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. En el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo se está extendiendo para hablar de un tema importante para el cristiano: la resurrección. Primero habla de la resurrección de Cristo, ya pasó, es las primicias, pero después habla de que nosotros resucitaremos. Esa es nuestra esperanza. Resucitaremos. Por consecuencia, entonces, Pablo enseña que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros ya estamos gobernados por Cristo, pero sin embargo todavía tenemos tendencias y tenemos tentaciones y tenemos debilidades. Llegará el momento cuando nuestros cuerpos serán transformados, y entonces ya no habrá ninguna lucha. Será maravilloso esto. Sin embargo, ¿qué dicen los premilenaristas? Ellos dicen que no, que la carne y la sangre sí heredarán el reino de Dios. Es decir, estarán en el milenio, aunque sean pecadores, aunque no sean transformados, sino que ellos estarán aquí presentes. Contradicen definitivamente la postura del apóstol Pablo. Ahora, esto está ligado con el siguiente punto, la sexta contradicción que encontramos en Mateo capítulo 1,
capítulo 13, aquí está un poco mal la cita, la pasé, fue un error de dedo, por ahí hay otro. Mateo capítulo 13, versículo 30, el Señor Jesús dice, y está hablando del trigo y la cizaña, está hablando de los últimos tiempos. Cuando se acuerdan ustedes que un enemigo llegó y sembró en medio del trigo esta planta malvada, y dice, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. ¿De qué está hablando? Que ahora crecen en medio del reino, crecen a la par los justos y los injustos. De eso está hablando. Pero dice que llegará el momento en el tiempo final, en el día final, donde habrá una distinción y todos los malvados como un manojo serán quemados. En este caso, en el infierno. Serán echados al infierno, al fuego. Pero ¿qué enseña el dispensacionalismo? El dispensacionalismo contradice a Cristo y dice que los hijos del malo también van a heredar al final del siglo, tendrán una oportunidad en el reino. Y ahí es donde surge el que llaman el evangelio del reino, en donde supuestamente se levantará el pueblo judío y ya convertido, ahora a las naciones les comenzará a compartir de la palabra de Dios y entonces tendrán otra oportunidad. Ya pasó supuestamente el arrebatamiento, ya pasó la tribulación, ya comenzó el reino y ¡oh sorpresa! Dios nos sorprende, hay otra oportunidad para que se arrepientan. Cristo dijo que no. Dijo muy claramente que cuando venga la segunda venida del Hijo del Hombre, no queda gente neutral, sino que los justos resplandecen y los malvados son quemados de una manera total. No hay una forma intermedia, no existe un momento distinto. Otro pasaje, en séptimo lugar, la séptima contradicción, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9:27, un pasaje que conocemos bien, dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Así lo dice Hebreos 9:27. Hay una muerte y después de esto viene el juicio. Lo que dice Hebreos es que explica que hay un solo día de juicio para todos. Un día donde todos compareceremos delante del gran trono blanco que está en ese momento siendo puesto para juzgar a todas las personas. ¿Qué enseña el premilenarismo? ¿Qué enseña el dispensacionalismo? Utilizo los sinónimos. Enseña que en realidad hay 3 días de juicios futuros. 3 momentos de juicio. A saber, el juicio a las naciones, según Mateo 25. Ellos dicen, es un juicio especial. Segundo, los galardones en el cielo. ¿Han escuchado eso? Que Cristo, después de haberlos arrebatado, allá se da una celebración y da una premiación especial. Y tercer lugar, el juicio final. No dice la palabra de Dios eso. Dice que solamente hay un solo juicio. Así que hay un gran problema. Hay un tremendo problema para entender entonces lo que está sucediendo. Octava contradicción. En Hechos capítulo 2, si quiere acompañarme, Hechos capítulo 2, versículo 33, encontramos también una declaración sorprendente. Hechos 2, 33. El apóstol Pedro está predicando ese mensaje maravilloso de Pentecostés y dice entre lo que predica: ahora, y está hablando de Jesús, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. El apóstol Pedro dice: Cristo ya está en el trono. La muestra de eso es que el Espíritu Santo es el regalo maravilloso y la muestra de que Cristo ya está gobernando. Otro pasaje allí adelante, capítulo 7 del mismo Hechos, versículo 56. 7:56, ahora es Esteban, el primer mártir, dice así: y les dijo, cuando ya está siendo apedreado: miren,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Sin duda alguna, ellos están viendo algo maravilloso que está aconteciendo en la presencia de Dios. Y dan testimonio, Cristo está gobernando. No tenemos que esperarlo. Sin embargo, el premilenarismo los contradice y dice que no, que en realidad Cristo no se ha sentado en su trono porque tiene que sentarse en Jerusalén. Ahora, miren, una de las grandes controversias en el cristianismo es acerca de este asunto de cuando decimos es que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Y yo deduzco que es por este malentendido de no saber que Cristo está reinando, el por cual el Señor no es nuestro Señor, sino nada más nuestro Salvador. Porque no hemos aceptado que Cristo está reinando. No hemos creído y no hemos entendido que hoy está gobernando. Está sentado a la derecha, en lugar de honor, a la diestra del Padre, y está gobernando con poder. El premilenarismo dice no, todavía está en gobierno de Satanás, todavía estamos en espera a que llegue el Señor Jesús y comience el reinado. Gran tragedia que es al cristianismo estar esperando esta promesa que ya está cumplida. Noveno lugar, Romanos capítulo 14, versículo 17. Nuevamente hay un error de dedo. Romanos 14, 17. Y encontramos cómo el apóstol Pablo hace otra declaración. Y él dice que el reino de Dios no es algo que nosotros debemos estar o podemos estar esperando. 14, 17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida lo que dice la Reina Valera 60. El apóstol Pablo simplemente dice: no esperen algún asunto material, no esperen algún asunto político, esperen más bien asuntos espirituales. ¿Qué enseña entonces el dispensacionalismo? Cuando habla acerca de un milenio literal, de un milenio político, habla de asuntos terrenales. Habla de que podemos ambicionar como cristianos tener poder, tener economía. Y ahí es donde surge entonces con facilidad este evangelio de la prosperidad. ¿Eres cristiano? Bueno, entonces te vas a volver rico. Entonces no te tienes que enfermar. Entonces puedes declarar y decretar y todas las cosas te saldrán bien. Es una herejía. Dice el apóstol Pablo, no. Él por experiencia propia, sufriendo en Filipos, sufriendo azotes, sufriendo persecuciones, decía, no es ningún asunto material el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, no es carne ni sangre. El reino de Dios es espiritual. Hoy el reino de Dios está entre nosotros. De hecho, el siguiente punto, Mateo 24, 23, la 10ª contradicción, Mateo capítulo 24, versículo 23, nos enseña esto que es importante, y el Señor Jesús lo dice de esta manera, con mucho tiempo, con mucha oportunidad. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o aquí está, dice, no lo creen. Esto es muy importante porque nos está aclarando el Señor Jesús que el reino de los cielos no viene con advertencia. No viene con advertencia, sino que llega y apabulla. Cuando yo creí, cuando usted creyó y llegó a Cristo, no había algo que lo advirtiera. Usted vivía su vida como si nada. Usted y yo vivíamos nuestra vida normal hasta que de pronto vino Cristo y nos sorprendió. Pero si yo no lo planeé, pero si yo a lo mejor hasta ni lo quería, y Cristo ha transformado todo. A lo mejor yo tenía grandes planes para hacer grandes negocios y a lo mejor hacer grandes fraudes. A lo mejor yo tenía grandes planes de dedicarme a poner un harem y tener un montón de mujeres. Yo no sé, pero Cristo cambió mis planes. Vino sin advertencia. El reino llegó sin advertencia. Yo no lo esperaba y el Señor Jesús lo explica. Es que no lo esperen, porque Él mismo dice, el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Cómo que está entre nosotros? Él lo dice porque Él estaba presente. El reino es Él mismo.
Viene en el contenido. Cuando nosotros decimos que Cristo está en medio de esta reunión, decimos el reino está aquí. El reino está entre nosotros. Sin embargo, el premilenarismo dice que no, que el reino de los cielos sí viene con advertencia, porque tiene que pasar algo de que habla del arrebato y después tiene que venir una supuesta tribulación, y entonces ya el mundo estará listo y estará esperando el regreso de Cristo. Y el reino de Cristo, dicen ellos, su capital será Jerusalén, y las naciones irán allá. Jerusalén solamente es un símbolo de la transformación, es la iglesia de Cristo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis y habla de la nueva Jerusalén, no está hablando de una Jerusalén física, material, que desciende del cielo. Está hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que viene del cielo, que desciende de los planes del cielo, de tal manera que entonces hierra completamente este dispensacionalismo. En 11º lugar, vamos a Juan 18:36. Ahí me equivoqué, puse Lucas. Juan capítulo 18, versículo 36, y encontramos la 11ª contradicción. Dice la palabra de Dios. Por cierto, el tema es que está Jesús ante Pilatos, y Pilatos le hace la pregunta: ¿eres tú un rey? Y Jesús contesta: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Mire, si no le creía al anterior pasaje de Romanos, crea a este. El Señor Jesús dice: mi reino no es un reino terrenal, no es un reino político. Mi reino no tiene que ver con Jerusalén, la Jerusalén política, sino que dice que no es de este mundo. ¿Qué enseña el premilenarismo? ¿Qué enseña el dispensacionalismo? Lo contradice completamente y dice que el reino es material y por lo tanto debe ser establecido físicamente en este mundo. Por eso es que debe de regresar Israel a su tierra. Por eso es que debe de construirse el templo y debe volver a funcionar el sacerdocio y los sacrificios, porque hace falta que Cristo tenga ya todo listo para venir a gobernar. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17, en la 12ª contradicción y última, dice de esta manera, está predicando el apóstol Pedro: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijas e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Lo primero que quiero llamar la atención es que dice el apóstol Pedro acerca de la profecía de Joel, que dice que sería en los últimos días, es decir, en el tiempo final. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice ahora el escritor: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cuando la Biblia dice que el tiempo de la iglesia son los últimos días, es que ya comenzaron desde que Cristo vino a la tierra y comenzó el reloj en cuenta regresiva a los tiempos finales. Hoy estamos en los últimos días. No tenemos que esperar a que vengan los últimos días. Tenemos muy mala, por causa de tener una mala teología y una mala información, decimos: ya estamos en los últimos días, ya se están acercando. No, ya empezaron desde que Cristo vino. Empezaron los últimos días porque vino el derramamiento del Espíritu Santo y los apóstoles lo entendieron. Ya llegó el final, ya comenzó la resurrección, ya comenzó el final y el desenlace de todas las cosas. ¿Qué dice el dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice que los postreros días son el milenio. Todavía tiene que llegar y hacen de este tiempo actual unos penúltimos días. La palabra de Dios, sin embargo, nos podemos dar cuenta, no puede negociarse cuando se habla
y se entiende correctamente. Déjeme concluir de esta manera. Cuando hablamos del sistema premilenarista o dispensacional, también llamado darwinismo, Charles Spurgeon, cuando habló acerca de esto que surgió y que él conoció bien, decía esos locos o esas locuras darwinistas, por John Darwin, el que lo propuso, encontramos que interpreta la Biblia al revés. Miren lo que hace. Esto es lo que es lamentable. Comienza con su estudio a partir de Apocalipsis 20 y va hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y luego camina hacia adelante hacia el Nuevo Testamento, tratando de acomodar las cosas para que den a sus propósitos. Comienza completamente al revés. Segundo lugar, insiste en la literalidad de Apocalipsis, que es un libro simbólico, completamente simbólico. Nosotros vemos bestias y vemos ángeles y vemos imágenes tremendas y decimos, ¿cómo va a ser? Eso es terrible, eso es espantoso. Solamente son símbolos. Pero dice el darwinismo o el dispensacionalismo, no, hay que entenderlo literalmente. Así que cuando venga el Señor Jesús va a tener una espada de la boca y va a tener el rostro ardiente y va a haber una bestia horrible con 7 cabezas y 10 cuernos. Vaya, no sé cómo va a ser eso, o cómo le van a hacer para crearla. A lo mejor por medio de Disney o algún asunto de cinematografía, no sé. No puede ser entendido de esta manera. Lo que hacen ellos es buscar el respaldo para sus ideas del Antiguo Testamento y después filtran todo hacia el Nuevo Testamento para apoyar sus ideas raras, que nosotros ya nos hemos acostumbrado. En tercer lugar, toman los pasajes del Antiguo Testamento en lugar de tomar, los pasajes del Antiguo Testamento para interpretarlos por el Nuevo, que es una regla hermenéutica básica. El Antiguo Testamento se interpreta por medio del Nuevo Testamento. Ellos lo hacen al revés. Toman el Nuevo Testamento y lo interpretan por el Antiguo Testamento, en vez de interpretar lo viejo a la luz de lo nuevo, y desechan de plano las declaraciones literales, los 12 puntos que acabo de hablar. Si peleaban de la literalidad, los 12 puntos que acabamos de presentar, entonces no los respetan. Es un ironía. Dicen acerca de literalidad 12 pasajes que rechazan completamente y que hablan claramente en la palabra de Dios. Podemos nosotros decir lo siguiente: así no se debe interpretar la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado con cualquier sistema que degrade la Escritura en lugar de explicarla. Dios nos dejó este libro maravilloso como guía. Si nosotros lo estudiamos y lo entendemos adecuadamente, no nos perderemos. ¿Qué tenemos que hacer con este libro? Respetarlo. Y toda esta serie, que ya nos hemos tardado, acerca de la profecía bíblica, tiene que ver con entender correctamente la palabra de Dios. Hoy muchos dicen saber de Biblia y no saben que existe un movimiento como el dispensacionalismo. Dicen, pues esas cosas raras que estudian, tú lo crees, solamente que no lo sabes. Esto es lo que te enseñaron, solamente que no tienes ni idea. Crees que eso es estudiar la Biblia literalmente, que eso es mentira. La Biblia tiene que ser entendida correctamente de acuerdo a lo que la iglesia histórica ha entendido durante siglos y no en los últimos 200 años solamente. Hasta aquí cerramos con este tema. Ya me había demorado largamente acerca de esto, pero vale la pena que nosotros miremos con cuidado para poder entonces estudiar la Biblia adecuadamente. Padre, te pedimos entonces que tu palabra pueda fluir con libertad y hablar a tus hijos, que pueda ser rescatada, Señor, de manera correcta, para que entonces no haya ninguna sombra de dudas. Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.